¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Leticia Robledo Moreno y el día de hoy voy a presentarles una pequeña exposición acerca de los alcances y limitaciones de las clasificaciones del DSM y el CIE. Em, Actualmente, bueno, estoy cursando la maestría en psicología transpersonal y durante este periodo estamos presentando la materia, cursando, perdón, la materia de desarmonía de la personalidad. Es por eso que estamos tocando este tema. Y bueno, como les comentaba, bueno, la presente exposición mostrará algunas de las aportaciones que hay del DSM y la CIE para la clasificación de los trastornos mentales, especialmente los relacionados a la personalidad y cómo estos pues son necesarios para la psicología transpersonal para su campo de aplicación en la psicología clínica. Bueno, la estructura general del DSM y del apartado de la CIE orientado a los trastornos mentales. Aquí están las principales categorías diagnósticas de los sistemas. Esto, bueno, está con un poco de desfase porque estamos hablando del DSM-4 y de la CIE-10. Sabemos que actualmente ya tenemos nuevas versiones de ambos. Sin embargo, la clasificación o las categorías que se muestran en esta tabla tienen similitud con las tablas con la relación que se tiene actualmente. Y bueno, vamos a ir revisando de manera un poquito más detallada a continuación cuáles serían como algunas de las especificaciones o características propias de cada uno de los manuales que estamos mostrando. Y bueno, la clasificación y criterios de diagnóstico em, tiene como función principal algunas de las siguientes que vamos a mencionar aquí, en donde la primera es organizar la información. Es de alguna forma una etiqueta clasificatoria que permite manejar la información disponible del paciente de un modo conciso. Es decir, que teniendo ya un determinado diagnóstico, podemos ir dándonos cuenta de qué manera va a actuar o cuáles son los síntomas propios del diagnóstico que se les está asignando, por decirlo así. Y en el número dos, pues es la facilitación de la comunicación. Esto es relacionado con las diferentes áreas de la salud que pueden estar involucradas en como en esta parte, ¿no? Principalmente lo vemos como desde la parte psiquiátrica y bueno, desde el caso que nos ocupa en el campo de la psicología. Y bueno, teniendo como esta parte de los diagnósticos, pues es más fácil, por ejemplo, entre colegas o con un especialista de la salud poder dar, no sé, el nombre del trastorno de ansiedad por separación, por ejemplo, o depresión mayor, con algunos criterios que se pudieran considerar. Ya el otro profesional puede entendernos o puede ubicar a qué se refiere este diagnóstico. Y bueno, otra de las ventajas o otra de los objetivos de esta clasificación, pues es el predecir el curso clínico y la respuesta que el paciente va a tener hacia este tratamiento. Y otro de los puntos importantes, pues, es clarificar la etiología de la alteración, es decir, la facilitación de la posibilidad de averiguar vías y nexos comunes en el desarrollo de la alteración y facilitar el desarrollo teórico. La clasificación ayuda entonces a organizar y a dirigir la investigación en algún momento dado que se quiera hacer, ¿verdad? Y también, bueno, en uno de los aspectos importantes dentro del DSM y la CIE, pues es que existe un modelo categorial y que supone una clasificación cualitativa de carácter dicotómico. Y según esto, bueno, un individuo pertenece o no pertenece a una determinada clase o categoría. De modo que la adscripción del individuo a dicha categoría se determina en función de su semejanza respecto al tipo ideal o prototipo diagnóstico que se refleja en el sistema clasificatorio. Y bueno, el sistema categorial tiene las ventajas de facilitar la comunicación entre profesionales, que es lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y bueno, tener un sentido de la psicopatología más unitario, es decir,
que teniendo ya a lo mejor un nombre específico, una clasificación, un diagnóstico, entonces eso nos va a permitir que haya una mayor compactación de los síntomas o de los elementos que pueden componer ese diagnóstico al cual nos estamos refiriendo. Y obviamente, pues esto va a permitir que se favorezca el diseño tanto en la investigación como que haya un tratamiento más estandarizado. Sin embargo, bueno, nos damos cuenta que muchos de estas aportaciones y en particular estos modelos, pues ignoran mucha información que puede ser relevante como para el tratamiento y la atención y algunos ejemplos de ellos, que es algo que vamos a revisar un poquito más adelante en las críticas, es las características propias de cada individuo y desde la parte sociocultural. Y bueno, aquí mostramos, como les comentaba, las convergencias y divergencias existentes entre ambos sistemas de calificación. Y bueno, los principales es, en particular con la CIES, que es una clasificación realizada por una agencia internacional de las Naciones Unidas, es decir, es un recurso público y que tiene libre acceso para servir de herramienta en la salud pública. Es decir, este sistema no solamente clasifica las enfermedades o las categorías de la salud mental, sino también las enfermedades en general a un nivel global. Y bueno, en el DSM, sin embargo, pues es un sistema producido por una asociación profesional de una disciplina en un solo país, es decir, por la psiquiatría y mayormente tiene como las aportaciones o sus bases en Estados Unidos. Y por otra parte, bueno, el desarrollo de la CIE se enmarca dentro de un proceso global y multidisciplinar, es decir, varios profesionistas, varias áreas de la salud intervienen para que esto se pueda llevar a cabo. También teniendo en cuenta pues la multiculturalidad mundial, mientras que en el DCM se genera desde una perspectiva pues eminentemente pues estadounidense, que es lo que ya habíamos señalado, y la CIE tiene como objetivo ser de utilidad a los países de la OMS, así como a los servicios de atención sanitaria de primera línea, mientras que el DSM está mayormente dirigido al campo de la psiquiatría, es decir, está un poco más cerrado, todavía un poco más como limitado como a esta parte de la psiquiatría, sin considerar que otros profesionistas de la salud también tendrían cabida dentro de este manual. Y bueno, ¿por qué se dice que el DSM y la CIA ofrecen clasificaciones categoriales? En primer lugar, bueno, el DSM-4 en este caso, el número de las clases generales de diagnóstico de los trastornos mentales se incrementa a 21. Ya en la nueva versión nos damos cuenta que hubo varias modificaciones al respecto, sin embargo, sí plantea un esquema de clases de diagnóstico ubicadas por afinidad entre características y con un criterio evolutivo. Y bueno, como comentaba anteriormente, también existen críticas a los sistemas categoriales tanto del DSM como de la CIE. En este caso está señalado aquí el DSM-4 y la CIE 10. Sin embargo, es como a modo general. Presentan problemas de manera muy general. Vamos a abordar como la parte conceptual y algunas de las principales serían pues la excesiva comorbilidad, la falta de criterios clasificatorios consistentes, falta de criterios clasificatorios consistentes, perdón, el estigma social y una validez cuestionable, entre otros, ¿no? Otro aspecto llamativo dentro de los sistemas es que no son auténticas taxonomías, es decir, en una taxonomía como las que se ofrecen en las ciencias naturales, pues hay principios rectores que inspiran un orden al sistema de clasificación, ¿no? Es decir, no tendríamos como por qué tener dos elementos que nos abonen para la salud mental, sino a lo mejor si estuviéramos hablando de una taxonomía, hablaríamos de un solo elemento que nos permita tener punto de partida para identificar cuáles son esos diagnósticos, cuáles son esos trastornos, más específicamente en la cuestión pues de la personalidad del ser humano. Y otra de los puntos importantes es que el DSM y la CIE son sistemas que definen la normalidad en un tiempo y en un contexto determinado, ¿no? Y esto lo vemos a partir de las múltiples actualizaciones que se han venido haciendo
y en consecuencia pues no están exentos de sesgos potenciales. Y bueno, aquí nuevamente ponemos la laminita en donde se encuentra como las diferencias fundamentales entre las aproximaciones categorial y dimensional y la clasificación de los desórdenes mentales. Aquí, por ejemplo, bueno, las diferencias a lo mejor pudiera ser la principal como que no existe una línea o no hay un como podríamos decirlo, como un acuerdo entre ambos sistemas que permita que la clasificación en número de trastornos sea la misma o los criterios que se están determinando también sean como la misma cantidad. Y bueno, las diferencias como en la accesibilidad en esta parte, bueno, por ejemplo en la CIE, aquí está el enlace en donde todas las personas podemos tener acceso y desde ahí podemos ir identificando cuáles son los trastornos, cuáles son los criterios para inclusión o exclusión. Sin embargo, en el DSM, pues sabemos que es más por la parte adquisitiva, es decir, tenemos que pagar como para obtener ese material. Ya las otras versiones, obviamente, por el tiempo ya están más a la mano, ya es algo que podemos revisar. Sin embargo, la actualización, la que es la actual, el DSM-5, pues no está al alcance como de todos, ni tampoco es como de un acceso como global como lo es en la CIE, ¿no? Por ejemplo, en la CIE, pues nos damos cuenta que incluso está la traducción para diferentes países y está al alcance de diferentes instituciones o poblaciones que pueden ser incluso vulnerables, no sé, por ejemplo, en la cuestión económica o en la parte de que no tengan alguna herramienta con la cual poder accesar y de esta manera, pues la CIE se convierte en una herramienta más accesible para toda la sociedad en general y bueno, particularmente para los profesionistas del área de la salud. Y algunas de las conclusiones que señalamos para esta presentación es que las aportaciones del DSM y la CIE son de gran valía para la labor de la psicología, a pesar de los señalamientos que se presentaron. También se reconoce la importancia de estos elementos para la evaluación de la personalidad. Sin embargo, para la psicología transpersonal, que es el caso que nos ocupa, pues sirve de referencia para el tratamiento de las personas que acudan a recibir atención y que a partir de los rasgos identificados tener elementos para atenderlos desde una visión integral, puntualizando que no es con el objetivo de etiquetar o marcar al ser humano con un diagnóstico. Y aquí también vale la pena la importancia de sí tener mucho conocimiento de los criterios o los rasgos que identifican algún trastorno, porque dentro de algunas de las técnicas o herramientas que se utilizan en psicología transpersonal enfocadas más a la expansión de la conciencia, pues tendríamos que tener bien claro que hay pacientes o hay personalidades que no tendríamos o no podríamos atender por los riesgos que esto pudiera generar o conllevar dentro de la sesión. Entonces sí vale mucho la pena el que nos empapemos, el que estemos actualizándonos y que de alguna manera, a partir de las versiones que se puedan ir generando, nosotros estemos a la par de esa información para poder ir también desde una actualización en esta parte, poder abordar de mejor manera los pacientes o consultantes que se acerquen con nosotros. Y bueno, las aportaciones del DSM y la CIE sirven de antecedentes para quien abordan el tema de la salud mental en los campos que se empleen. Y en el campo de la psicología transpersonal es importantísimo empaparse de esta información, que es lo que ya anteriormente mencionaba, lo que permite conocer una forma más amplia a los seres humanos que se encuentran con nosotros, ya sea en un proceso terapéutico o en la labor en la que nos encontremos, considerando siempre al individuo como un ser integral y desde ahí pues brindar una intervención que sea más bien holística. Y bueno, por último, bueno, les muestro las referencias en las cuales tuvimos como la información que les presentamos anteriormente. Y por mi parte es todo. Yo les agradezco mucho su atención. Les recuerdo mi nombre, soy Claudia Robledo, soy estudiante de la maestría en psicología transpersonal. Muchas gracias.